Bueno, tengan buenas noches cada uno de ustedes. Bienvenidos a su curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2. Para hoy vamos a desarrollar la semana número 5 con el tema El investigador criminal. A lo largo de estas 4 semanas anteriores, estuvimos haciendo una serie de repasos acerca del proceso penal, acerca de algunas leyes en específico. Vimos la ley contra la delincuencia organizada, vimos la ley contra el lavado de dinero, pero nos centramos más que todo en el repaso del proceso penal. Pero bueno, hoy vamos a entrar ya a hablar un poco más acerca de la práctica en sí de la investigación. Vamos a hablar el rol del investigador criminal. Hasta esta clase, es decir, hasta esta semana, va a entrar el contenido de su primer examen parcial. La verdad no recuerdo si la próxima semana tenemos examen con ustedes o tenemos clase, pero vamos a, con fin de semana sí tengo que trabajar la clase número 7, entonces la verdad no recuerdo bien cómo está el programa con ustedes, pero para su primer parcial hasta esta semana, número 5. La recomendación que yo he venido dando y lo reitero nuevamente con ustedes: denle lectura a cada uno de los artículos que hemos visto en las clases, por favor, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio. Yo no le doy lectura a todos los artículos, al contenido completo de los artículos, solo pues extraigo algunas partes que nos van a orientar mejor en la clase, pero ustedes están en la total obligación de, por favor, leer sus artículos completos. Tengo clase o examen. 22 conmigo. Miércoles 24. El otro miércoles sí tienen clase ustedes, entonces. Es examen. Ustedes tienen examen. Bueno, entonces estamos bien, con ustedes estamos bien. Es con fin de semana que me varía un poco, gracias. Que me varía un poco el programa. Pero bueno, les decía que pues las preguntas de examen ya fueron enviadas hace un tiempo para atrás, unos días atrás. Desconozco yo cuáles van a ser las que van a venir en el examen. De verdad, ya no queda en mí. Uno solo envía una serie de preguntas y ya será la universidad quien se encarga de darle forma a los exámenes. Pero, ¿qué les he decir? Tomando en cuenta de que es falso o verdadero las respuestas, no podemos dejar que sean exámenes muy sencillos, muy simples. Entonces, las preguntas van un tanto... Pues las preguntas van muy claras. Las respuestas creo que sí tienen que darle a ustedes mucha lectura, ponerles mucha atención, porque a veces un signo de puntuación o una letra le cambia el sentido totalmente a la respuesta. Por favor, no se atengan, estudien, lean noticias también, porque pues puede que vengan preguntas de nuestro acontecer nacional, porque tiene que ver con el rol del investigador, con en sí la función que ha realizado el Ministerio Público, los aciertos y desaciertos que han tenido en ciertos casos de mucho impacto, muy mediáticos, que pues se caen, dicen los medios de comunicación, o como uno en el medio le dice, se me cayó el caso, se me cayó el proceso. Pero un proceso se cae por dos cosas: o porque no hay pruebas o porque está mal trabajado desde el inicio, ¿verdad? Y aquí, pues ya desarrollando el tema del investigador criminal, ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es poder conocer, porque no solo se trata de decir yo puedo hacerlo, porque lo he venido haciendo siempre, que estamos hablando del empirismo, ¿verdad? Ese conocimiento empírico. Debemos de ir concatenándolo para que sea perfecto el conocimiento, como decía el doctor Hans Gross, con la doctrina. Y esto me hace recordar, pues les hago este ejemplo porque me pongo de ejemplo yo misma. Hace muchos años, cuando yo era auxiliar fiscal en el Ministerio Público, yo estaba tratando de optar a un ascenso. Y pues ingresé la papelería, ingresé mi solicitud y fue aceptada. Entonces me dijeron, tal día es su examen. Yo ya tenía muchos años de ser auxiliar fiscal. De hecho, yo ya había sido oficial, ya era auxiliar fiscal. Y cuando me dijeron tal fecha es su examen,
yo me atuve mucho, porque dije, ya conozco todo, que o sea, ¿qué de nuevo puede haber en un proceso penal? Lo conozco. Y pues la verdad me atuve muchísimo y no me preparé. Iba con el conocimiento pedante, como decía el doctor Hans Gross, del empirismo. Lo que yo ya había venido aprendiendo con la cotidianidad, porque yo dejé de leer los códigos, o sea, se volvió tan rutinario el trabajo, yo creía que ahí quedaba, ¿verdad? Muy equivocada. El día y hora de mi examen era un temario muy amplio y pues lamentablemente, bueno, no lamentable porque aprendí muchísimo, no pude desarrollar el temario. O sea, sí hablé, dije y respondía, según yo, pues yo había sido una muy buena, no sé, exponente, expositora, y resulta que perdí. Perdí el primer examen para poder ascender a agente fiscal. Me sentí muy frustrada, me sentí demasiado arrepentida, porque dije, me confié demasiado. Confié en mis conocimientos y me di cuenta de que, ¿cuáles conocimientos? O sea, no tenía yo conocimientos. Me dio mucha vergüenza y dije, no, tengo que estudiar. Eso solo me motivó, ¿verdad? Tuve que esperar unos meses más que hubiera otra convocatoria. Y en la próxima convocatoria, yo estudié como que fuera un privado. Estudié toda el área penal, como que si yo me fuera a someter a mi examen privado. Y en esa segunda oportunidad yo gané con honores, porque fui de las 10, de toda esa promoción, fueron muchos, estuve entre los 10 mejores en cuanto a notas, ¿verdad? Resultados, exposición, a todo lo que, porque ser agente fiscal no es fácil, ganar esos exámenes, no digamos, de verdad hoy es bien complejo ingresar al Ministerio Público, pero sale por esto, para que ustedes no se atengan, y me pasó a mí, que no les pase a ustedes, a veces dice uno venía tan fácil el examen, pero yo me atuve, no estudié, creí que lo sabía, pero no, entonces estudiamos, por favor, leamos los artículos, ustedes ya décimo semestre tienen que haber leído por lo menos 3 veces su código, todos sus códigos. Y en especial el procesal penal y el penal, leyes específicas, Constitución Política de la República, no se diga. Es el pan nuestro, ya en el ejercicio de la profesión. En todo ámbito aplica la Constitución. Pero bueno, con esa motivación para que lean siempre y lean noticias también, vean noticias, escuchen noticias. Hoy vamos a hablar acerca del tema del investigador criminal. No cualquier investigador, no cualquier trabajo de investigación. Vamos a hablar del investigador criminal. Hoy que estaba viendo, tuve mi tiempo libre en el trabajo y empecé a ver, dije, bueno, ¿y qué habemos en la clase número 7? ¿Qué tenemos en la clase número 7? Yo, no, pues sí, ya empezamos a trabajar un poquito la práctica. Práctica, pues en el buen sentido de la palabra, porque si estuviéramos en clases presenciales ya eso sería totalmente distinto, ¿verdad? Pero nos tocó en esta modalidad. Lo bueno es de que no nos hemos quedado estancados, así que dentro de lo posible yo voy a tratar de hacer un poco más dinámica la clase para que ustedes vayan comprendiendo o imaginando, necesito una imaginación muy amplia, para que hipotéticamente nos ubiquemos en los escenarios criminales. Pero bueno, empecemos entonces. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Hoy yo busco desarrollar el contenido del programa respecto de este punto específico, el investigador criminal. La aplicación del método científico en el actuar del investigador y la importancia del trabajo que se realiza en el escenario criminal. Dos puntos muy distintos, viéndolo desde la perspectiva de la investigación criminal. Uno, el método científico. ¿Quién aplica el método científico aquí en Guatemala? ¿Quién analiza los indicios, las evidencias, le da la calidad de evidencia por medio del método científico? ¿Quién? Como siempre, por favor, voy a habilitar el correo electrónico, el correo oficial, ¿verdad? Por si ustedes tienen dudas, si tienen comentarios, aquí estoy pendiente de eso. Pues les decía que vamos a ver esta investigación desde la perspectiva del método científico y el escenario criminal. Ese trabajo práctico que es necesario, que es importante, que es el punto toral para que no hayan errores. Y si hay errores, poderlos ver de forma inmediata y subsanarlos. ¿Se cometen errores en las escenas del crimen? Claro.
claro que se cometen. Yo recuerdo un caso, y ayer precisamente estaba yo por el sector, estaba ahí por Peri Roosevelt, y recordé cuando hubo un cuerpo ahí, un cuerpo sin vida, y tuvimos que ir a procesarlo, un joven, y resulta que pues tenía, en ese tiempo era cédula de vecindad, todavía no había el DPI, no existía el DPI, y llegó una funeraria, porque también las funerarias andan muy pendientes, ¿verdad?, de quiénes son los cuerpos para que la familia contrate el servicio funerario de ellos. Y resulta que me dijo, mire, licenciada, ¿puedo ver dónde, la dirección que tienen las cédulas? Sí, le dije, no, ahí está. Y resulta que pues yo, de verdad, pensé que era la misma persona, y la orden del traslado del cadáver al INASIF lo envié con el que aparecía en la cédula, porque pues él portaba esa cédula de vecindad. Cuando la funeraria llegó a la casa que aparecía ahí como residencia en la cédula, tocó la puerta y salió una señora y le dijeron, mire, buscamos a familiares de fulano, ¿verdad? Y la señora dijo, sí, yo soy la madre. Aquí dice, nosotros venimos de tal funeraria y la mente. Pues la cosa es de que los de la funeraria le dieron la información a la señora de que su hijo había fallecido de una forma violenta. La señora empezó a gritar, se armó un escándalo, y resulta de que en eso mi hijo, y la señora, pues a mí me lo contó de la funeraria, porque yo estaba trabajando en la escena del crimen. Y cuando eso sale el hijo de la señora de su habitación y le dijo, mamá, ¿por qué estás llorando? Y la señora le dijo, es que el de la funeraria dice que estás muerto. Y el de la funeraria le dice, disculpe, fulano de tal, sí soy yo. Es que fíjese que, y le contó, ¿verdad? Que había un cuerpo que le había encontrado no, es que fíjese que a mí hoy en la mañana me asaltaron, me quitaron mis documentos de identificación. ¿O poner la denuncia? No. O sea, en ese entonces no era tan determinante poner una denuncia. ¿A qué voy con el error? Que el cuerpo en INASIF ya había sido recibido con el nombre de esta persona y se iba a asentar la defunción de una persona que estaba viva. O sea, no correspondía la identidad a este difunto. ¿Cómo hace uno en ese momento para saber que de verdad las características físicas eran muy parecidas? Aquí en Guatemala todos tenemos las mismas características. Bueno, lo único que va a cambiar es la estatura. En mi caso, que yo soy una persona que está un poco más allá de la estatura media del resto de mujeres, pues dice, bueno, pues es alta. Pero la media es una estatura pues promedio. Y él era de las mismas características. Cuando fuimos, porque el de la funeraria tuvo la gentileza de irme a buscar y me dijo, mire, esto y esto pasó. Cuando fuimos al INASIF ya estaba sentada en la defunción. Y resulta que el verdadero dueño de la identidad estaba vivo. Hubo que hacer un montón de trámites en el registro civil ya de la MUNI, porque en ese tiempo era la municipalidad, para corregir y decir que aquel cuerpo era XX de sexo masculino y no fulano de tal como lo habíamos identificado nosotros, yo prácticamente. Entonces son errores que se cometen. Pasa. O sea, somos seres humanos y ese factor, pues, de equivocación está en todo momento. Pero se tiene que estar atento a lo que se está haciendo en el escenario criminal. De ahí parte el éxito, como siempre lo hemos visto, el éxito en un debate, si es que se llega a un debate. ¿Qué se busca con la investigación criminal? Poder disminuir esos índices de impunidad, generar esa seguridad y esa certeza que la población desea, que la sociedad anhela. Pero hay algunos casos en los que no es posible individualizar a las personas. Aquí vamos a hablar de la investigación en sí. Recordemos las clases anteriores, cómo se puede cerrar una investigación cuando no hay persona ligada a proceso. ¿Qué se aplica? ¿Cómo se va a cerrar un caso donde no se pudo individualizar al responsable? ¿Recuerda usted cuál es el artículo que se va a aplicar? Cuando no se puede individualizar al responsable. ¿Cómo se va a cerrar la investigación cuando se establece que no existe delito o que no se puede proceder? ¿Qué artículo se aplica? Código Penal, Código Procesal Penal, Constitución Política de la República. ¿Qué hacemos? La ley contempla esas posibilidades.
Por excelencia se busca de que haya una acusación, pero también recordemos que si no hay una acusación puede haber una medida desjudicializadora, puede haber un sobreseimiento, puede haber una clausura provisional. Pero ¿cuál es el punto en común de todas estas salidas? Tiene que haber sí o sí una investigación criminal. De lo contrario, no va a ser posible cerrar y menos acusar dentro de un proceso, un expediente. Bueno, la investigación. ¿Qué es esto de la investigación? El proceso de la investigación se puede apreciar como un triángulo de relaciones. ¿Qué piensa usted cuando hablamos de un triángulo de relaciones? ¿Qué se le viene a la cabeza? O sea, obvio, pensamos en personas, en seres humanos, una relación, un triángulo amoroso, decimos, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de un triángulo amoroso, sino que es una forma de ilustrar cómo se lleva a cabo una investigación. Entonces, imaginemos un triángulo. En el centro, es decir, en la cúspide, recuerda usted la pirámide de Kelsen, es un triángulo, también ya está arriba hasta la Constitución. Aquí encontramos el hecho investigado. Esa escena del crimen es la que está hasta arriba, es la que tiene ese lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque pues de ahí parte toda la actividad, toda esa acción del sistema de justicia, parte de una escena del crimen, de un lugar del delito. ¿Cuál es el fundamento legal de la escena del crimen? ¿Dónde lo encontramos? En otra de las esquinas vamos a encontrar al agente policial encargado de realizar las indagaciones necesarias para encontrar la verdad y el investigador. ¿Qué investigador? Bueno, el que va a trabajar la escena de los hechos, encargado de recolectar indicios. O sea, por un lado, en la otra esquina, encontramos a policía y DICRI del Ministerio Público. En la otra esquina vamos a encontrar al perito de laboratorio encargado de analizar esos indicios que está recolectando el Ministerio Público. Y ahí, así es como voy a ilustrar o como se ilustra a la investigación, ese triángulo de relaciones. Una acción típica antijurídica, culpable y punible. Un delito, la comisión de un delito que va a generar que se investigue ese hecho. En la otra esquina, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, y en la otra, la prueba científica, es decir, el INACIF, por excelencia aquí en Guatemala, por mandato legal, únicamente el INACIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, es el que va a auxiliar al sistema de justicia, analizando indicios, rindiendo peritajes por medio del método científico, únicamente INACIF. ¿Qué pasa si hay alguna prueba más que es investigada o que es analizada por otra persona? Es que fíjese que aquí en INACIF pues no están tan actualizados y allá en otro país, siempre de Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, donde ustedes quieran, de otro continente, tienen una tecnología mucho mejor. Así que yo, no importa el costo, yo voy a pagar para que estos indicios sean analizados en otro lugar y luego sean incorporados aquí a mi proceso de investigación. No se puede. O sea, sí puedes hacerlo, pero no tiene ningún valor lo que hagan en otro lugar. ¿Por qué? Porque no le va a generar esa certeza ni esa seguridad jurídica que solo el INACIF le puede dar. Salvo, como dice la ley, lo establece la ley, que el INACIF no tenga peritos que tengan el conocimiento para hacer esos peritajes. Pero si los haya en otro país, entonces ya el juez lo va a autorizar. Pero ya todos los sujetos procesales sabidos de que aquí no hay, entonces tenemos que acudir a otro lugar. Hasta ahí, vamos. Se va a poder tener la intervención de alguna otra persona. Bueno, solo quiero verificar si estamos transmitiendo bien, si todo está bien. No sé qué día no tenía audio, pero creo que hoy sí. Bueno, sigamos entonces. Una vez que hemos visto o hemos ilustrado hipotéticamente en qué consiste ese proceso de investigación, podemos decir que
En una de las esquinas, el agente de policía que llega al escenario criminal no tiene que llegar únicamente a acordonar la escena del crimen. No basta esa función. O sea, es importante. Tienen que llegar y ¿para qué acordona? ¿Por qué cree usted que se acordona una escena del crimen? Para proteger los indicios que puedan haber ahí. Pero fíjese que a simple vista no hay indicios, entonces pues, solo está el cuerpo sin vida. Yo siempre pongo ejemplos donde el bien jurídico tutelado es la vida o la integridad de la persona. Tal vez ustedes dirán, tal vez no puede trabajar otra escena del crimen o no trabajó otra escena del crimen. Claro que sí. Fíjense que nosotros estábamos hablando con mi esposo, también pues fue parte del Ministerio Público, y hablábamos porque había no me recuerdo en dónde estábamos, pero había un vehículo y yo le decía, ese carro es sospechoso, me parece sospechoso, mira dónde está y por qué estar en ese lugar tan solo. Y me decía, ¿te acuerdas cuando habían escenas del crimen y teníamos que ir a trabajar? Ay, sí, le decía yo. Cuando abríamos el baúl, ya había un cuerpo, o dos cuerpos, tres cuerpos en el baúl de un carro, y después seguíamos buscando y se encontraba droga. O sea, a esas escenas del crimen nosotros le llamábamos combos. ¿Por qué? Porque habían cuerpos, había vehículo, había droga. O sea, era una escena que llevaba demasiado trabajo. ¿Qué pasa si el agente de policía solo acordona el licencia y dice que, pues yo busqué, ahí no hay ningún indicio? Ah, bueno, gracias. ¿Y qué información tiene usted? ¿Qué información preliminar tiene usted? Pues no, porque como yo solo vine a acordonar, eso ya le toca a usted. No, no se trata de que acordone únicamente la escena del crimen. Policía, el primero que llegue al lugar de los hechos, o los primeros que lleguen al lugar de los hechos, en los equipos de policía, en los grupos, siempre hay un mando. Siempre hay alguien que va a cargo del grupo. Y este pues va a asignar funciones. Pero quien llegue deberá identificar y asegurar las primeras piezas de evidencia y los testigos. Testigos, va a buscar testigos para aportar información a todas las demás personas que interactúan en la investigación. ¿Quiénes son ellos? Cuando llega al Ministerio Público, al menos en mi tiempo, se preguntaba, ¿quién viene al mando del grupo de policías? Yo decía, bueno, ¿cuál es su rango? Soy agente de policía, o soy subinspector, soy inspector, soy oficial. Comisario casi nunca andaba en eso, ¿verdad? Bueno, entonces, mire oficial o mire señor agente, ¿qué información tenemos acá? Fíjese, licenciada, que nosotros, pues, ni modo, al 110 entró una llamada donde decía que había no sé, un ataque armado, y cuando nosotros venimos ya estaban los bomberos. Bueno, ¿y los bomberos dónde están? Ya se fueron. Se fueron porque tenían que ir a cubrir otras emergencias. Va. ¿Y quién vino al mando de los bomberos? ¿Qué unidad vino de los bomberos? Sí, licenciada. Policía siempre carga su libretita para anotar. Vino la unidad tanto de bomberos, ya sean municipales o voluntarios, la unidad tal, al mando de tal. Como vieron que la persona ya no tenía signos vitales, se fueron, se retiraron del lugar. Bueno, está bien. ¿Y qué más? Tengo una sobrina que cuando uno le empieza a contar cositas siempre dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y así mero pasa en las escenas de crimen. Bueno, ¿y qué más? Pues fíjese que cuando venimos habían muchos curiosos, o estaba ya la familia. Aquel que ve usted allá, mire, del otro lado, de suéter azul con cuadritos, es familia. Ellos dicen que desconocen de dónde pudo haber venido el ataque, pero fíjese que allá hay una tienda, entonces nosotros fuimos a averiguar, ¿verdad? Y dijeron de que la persona se opuso a un asalto. Aparentemente fue un asalto. Bueno, ya tenemos una información preliminar. Ministerio Público, yo siempre lo he dicho, es el último en llegar a la escena del crimen. No policía. Policía y bomberos son los primeros, los curiosos. La gente sabe qué es lo que pasó, pero a veces tiene miedo de hablar. O si no hay testigos, entonces, ¿qué hace policía? Fíjese, licenciada, que no hay testigos, o fíjese, licenciado, que no encontramos, preguntamos si nadie sabe dar razón. El fallecido no era del lugar, pero mire, allá usted ve en la esquina, hay cámaras. Pues
Desconocemos si sean particulares, si sean municipales, si sean, no sabemos. Pero hay cámaras. Va. ¿Ya tiene número de poste o ya tiene cómo identificar la cámara? Sí, mire, fíjese que es... Ellos, de verdad, la información que ellos obtienen es bien valiosa. Cuando uno llega, las personas ya no quieren hablar. Tienen miedo. Ese es el trabajo que debe hacer el elemento de policía, no solo acordonar el escenario criminal, debe identificar y asegurar las primeras piezas de evidencia y los testigos. ¿Para qué? Para aportar información a todas las demás personas que interactúan en la investigación y sobre todo al encargado de procesar esa escena de crimen, al mando de ese equipo. ¿Por qué? Porque posterior a lo que se trabaje ahí, deberá seguir trabajando, recabando medios de investigación para poder llegar a esa verdad histórica que le va a permitir resolver un caso, que le va a permitir generar esa certeza y esa seguridad, al menos en una familia. Todo esto requiere un proceso de observación detallado y agudo, lo cual le permite discriminar por características y vínculos entre sí. Siempre he dicho, trabajar una escena del crimen, usted no sabe si lo que está tirado tiene que ver con su escenario criminal, si es algo ajeno a la escena o se lo dejaron a propósito para desviar la investigación, su hipótesis criminal. Debe de tener, por eso dice aquí, que eso requiere un proceso de observación detallado y agudo. O sea, de verdad, fíjense que cuando yo comencé a trabajar en el Ministerio Público, yo sé que hay muchos aquí que son parte de Policía Nacional Civil, ese cuerpo de seguridad del Estado. Mis respetos y mi admiración para cada uno de ustedes, también para los que no, pero trabajan y estudian, están aquí tratando de superarse. Pero todos tenemos ese, ¿cómo decirles? Ese sexto sentido. Somos muy desconfiados. No sé, yo creo que por eso nos volvemos abogados, porque no creemos tan fácilmente, nos genera duda, a veces eso nos trae grandes problemas también, no nos permite vivir una vida normal, siento yo, pero es necesario ese proceso de observación, minucioso, aquí lo dice detallado y agudo, pero es minucioso, en extremo minucioso. Fíjense que hace mucho tiempo yo veía un programa de televisión y ellos hacían como experimentos para ver qué tan observadora eran las personas. Entonces ponían a una persona X, ¿verdad? Por ejemplo, en una cuadra, al inicio de la cuadra, y usted camina y vea que, pues, vaya para la otra esquina. Y el trabajo era, solo le decían, vaya para la otra esquina. Cuando llegaba a la otra esquina le preguntaban qué observó a lo largo de la cuadra, de su trayecto. Nada, pues no me acuerdo, solo caminé. Bueno. Y habían personas que decían, fíjese que vi que había un hombre sospechoso atrás de un poste, adentro del carro había una persona que se me quedaba viendo. Debemos de estar bien atentos, bien alertas. Yo no sé si a ustedes les conté que hace poco yo estaba haciendo mis quehaceres de la casa cuando se oyó eran balazos aquí. 4 balazos. Mis hijos eran ajenos a esa realidad. Entonces los llegué a ver, estábamos en una terraza, en la terraza. Les pregunté si estaban bien, porque me da mucho miedo las balas perdidas. Y lo que hice fue ver, le pregunté a mi hijo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 2 de la tarde, mamá. Bueno, las 2 de la tarde. Tener uno más o menos un tiempo de ocurrencia de los hechos. En algún momento, no sé, tal vez alguien iba a preguntar, miren, ¿y cómo a qué hora fue? Como a las 2 de la tarde. Debemos no sé, de ir un paso más adelante de las personas que no estudian leyes. Siento que ya nuestra naturaleza es ser así. Ya lo traemos inmerso. Pero en un escenario del crimen, usted debe ser aún más minucioso. Y si no está en la escena del crimen, para eso hay un álbum fotográfico. ¿Qué pasa si a usted, su cliente le dice, fíjese, licenciado, que mi debate va a empezar en septiembre y necesito que usted me lo lleve? No se preocupe por sus honorarios, yo se los voy a pagar. No, yo quiero que usted me lleve mi debate. ¿Estuvo usted en esa escena del crimen? No.
Entonces, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a hacer en el proceso? Espero que usted no sea como algunos colegas, con todo el respeto que ellos se merecen, que solo se llegan a sentar y a ver cómo se va desarrollando la audiencia. Y no analizan, no llevan no sé, no llevan un proyecto de defensa. ¿Qué pasa? Le voy a poner este ejemplo también, que es de la vida real. Un colega le dice a otra persona, que es su cliente, fíjese que por este delito, por ejemplo, amenazas. La persona quedó ligada, por ejemplo, hipotéticamente, voy a cambiar los delitos para que no haya problema. Por amenazas y por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. 2 delitos. Y le dice, por amenazas le van a dar 6 meses y por violencia contra la mujer 5 años. Entonces fíjese que 5 años, 6 meses, yo ya no puedo hacer nada, usted se va a tener que ir preso. Entonces, dice, pues yo por mis honorarios, por el debate le cobro tanto. O sea, ¿ustedes creen que la persona estaba emocionalmente, no sé, en sus cabales para poder saber qué honorarios? Si su propio abogado le estaba diciendo que se iba a ir preso, la persona se descompuso mucho porque actualmente tiene una medida sustitutiva y decía, no me quiero ir preso, no me quiero ir preso. Alguien le dijo, mire, fíjese que hable con ella, pues posiblemente ella le va a dar una solución. Ahora, si ella le dice que se va a ir preso, entonces ya no hay solución, sí se va a ir preso. Y casualmente llegó conmigo, ¿verdad? Y iba muy mal, el señor iba muy mal y me dijo, mire, no me quiero ir preso, ¿quién va a trabajar por mis hijos? O sea, él pensaba en su familia. Yo le pregunto yo, ¿qué solución le daría a usted? Tomando en cuenta de que pasa la pena ya con los 2 delitos, la sumatoria de ambas penas mínimas, en el caso hipotético de que le impongan la mínima, superan los 5 años de prisión. ¿Hace usted como ese colega que le dice se va a ir preso? ¿O sin darle la certeza, le dice, bueno, sí existe la posibilidad de que se vaya preso, pero voy a tratar de hacer tal cosa y voy a buscarle solución a su asunto? ¿Tiene solución, licenciado? Sí, tiene solución, pero ya no depende de mí, va a depender del juez. Pero si usted me dice que tiene solución, pues ya no es un hecho que yo me tenga que ir preso. No es un hecho, pero existe la posibilidad. Ah, bueno, se le pregunto yo a usted, ¿qué va a hacer para poder evitar que su cliente se vaya preso? Tiene que ver el proceso, tiene que buscarle errores al proceso. Pero ¿qué pasa si no tiene errores? Porque fue muy bien trabajado. ¿Qué pasa si su observación minuciosa no encuentra errores? Es un caso real. ¿Cómo le va a decir usted a su cliente? Se va a ir preso. Pues no es que yo subestime los delitos, porque al final delito, y cualquiera nos puede llevar a prisión. Dios nos libre de esa situación. Pues no es lo mismo un homicidio, 15 años. Un homicidio en grave tentativa que para una mínima le va a rebajar una tercera parte. Ahí sí va a tener que ir a guardar prisión. ¿Por qué? Pues porque las penas no me permiten darle una salida distinta. Entonces dije yo cuando escuché que le estaban diciendo todo eso, cuando él contó todo lo que le estaban diciendo, dije, ¿de dónde se grabaría su abogado o su abogada? ¿A dónde voy? Usted no puede dejar en mal su casa de estudios. De verdad, leamos, leamos, seamos muy desconfiados en cuanto a la investigación que se realiza. Y busquemos errores, busquemos esa solución acertada a los casos que se nos encomiendan. Pero para eso es necesario también que hablemos otra vez de este punto, la investigación. Toda investigación criminal tiene como finalidad allegarse del material probatorio haciéndolo por medio de 3 fases. O sea, vamos a encontrar indicios. La investigación criminal va a buscar indicios ¿en dónde? Tenemos 3 lugares por excelencia ricos en indicios. 1, el lugar de los hechos. 2, en el cuerpo de la víctima o el sospechoso también. Y 3, en los testigos. Bueno,
Vamos a retrotraernos a las clases del semestre pasado. ¿Recuerda usted cuando hablábamos de la clasificación de las escenas del crimen, de los escenarios criminales? Escena primaria, escena intermedia y escena secundaria. En cualquiera de estas tres vamos a encontrar indicios porque cada una va a ser considerada el lugar de los hechos. No sabemos si es primaria, secundaria o intermedia, pero es lugar de los hechos. Allí vamos a encontrar. Recordemos aquel principio de intercambio de indicios. El actor, el sujeto activo, se lleva algo del sujeto pasivo y deja algo en el sujeto pasivo también. O sea, se lleva y deja. Tenemos que encontrarlo. En otras palabras, tenemos que adivinar realmente qué es lo que está pasando, qué pasó, qué dejó, qué se llevó aquí en la escena del crimen. Una huella, una rodada de una llanta, se le cayó, no sé, algún documento que lo identifica, que lo relaciona, algo muy particular. Se tiene que buscar. Yo no sé si donde está usted ahorita está lloviendo. Aquí donde yo estoy, sí está lloviendo. La lluvia es un factor, pero fatal, nefasto en una escena del crimen, porque lava los indicios. ¿Qué pasa si estamos procesando una escena del crimen en un día lluvioso y de noche, donde ya no se mira, no tenemos esa luz natural? Tenemos que asociarnos de focos, de linternas, de las luces del carro, para buscar y tratar de encontrar algo que nos oriente. ¿Qué pasó? A encontrar esa verdad histórica de los hechos. Entonces, allí vamos a recopilar indicios. En otro punto tenemos el cuerpo de la víctima. ¿Qué podemos buscar en un cuerpo de la víctima? ¿Será que solo un médico forense puede trabajar en el cuerpo de la víctima? ¿Qué vamos a buscar? Dígame, al menos por el correo electrónico, 5 cosas o 5 aspectos o 5 puntos que vamos a encontrar o que podemos encontrar en el cuerpo de una víctima. Por ejemplo, golpes. ¿Qué otra cosa? ¿Recuerda usted aquel video viral en el que un hombre golpea a una mujer? Se vio aquí en Misco. Yo sí no soporté ver el video así, no sé cuánto duró porque no lo pude ver todo. Sí, hay cosas que a mí me acobardan muchísimo. Y no pude verlo, no lo pude ver todo. Pero sí vi un pedazo en donde el hombre le jala el pelo a la mujer, pero le jaló, se ve que lo jala con tanta fuerza. ¿Qué cree usted que se puede buscar ahí, en ese cuerpo? ¿Es una víctima? Claro. ¿Viva? Por supuesto. Gracias a Dios está viva. Se va a trabajar, se va a buscar lo mismo en un cuerpo sin vida que un cuerpo así, vivo. Pues algunas veces. ¿Cree usted que el médico forense, si a mí me jalan muy duro mi cabello, es el pelo? No es lo mismo que me vengan y me den un puñetazo en el ojo y me lo dejen morado, no sé, o sea, gracias a Dios jamás me ha pasado eso. Ninguna de las dos cosas. ¿Cree usted que el médico forense, yo ya me despeiné por andarles poniendo el ejemplo, ¿cree usted que el médico forense va a encontrar algo así? Pues si solo le jaló el pelo. Por supuesto, ellos son conocedores. Él va a saber si hubo un desprendimiento del cuero cabelludo, si hay un hematoma, como le llaman ellos, nosotros le decimos chinchón, si hay un hematoma a raíz de ese jalón tan fuerte, tan violento. Eso, muchas cosas van a buscarse en el cuerpo de la víctima, pero ¿qué en el cuerpo del sospechoso? ¿Qué podemos buscar en el cuerpo del sospechoso? No siempre el sospechoso se lleva algo de su víctima, así de forma a propósito, ¿verdad?
Muy bien. En el cuerpo de la víctima. Balas ADN que es lo mismo que un fluido seminal. Golpes, claro que sí. En la víctima. Elías, bienvenido Elías, gracias por su respuesta. Bienvenido a la clase. En la víctima. Y en el sospechoso. ¿Sabe usted cómo se trabajan los delitos contra la libertad e indemnidad sexual? ¿Sabía usted que hacen peinados públicos para ver si el victimario dejó algún vello en la víctima? Es un peinado público. Pero aquí alguien me dice fluido seminal. No me lo puso en ese, pero técnicamente ese es el nombre, fluido seminal. Pero ¿será que solo este tipo de fluido se va a buscar en un cuerpo? ¿Podemos buscar saliva? Yo no sé si usted es casado, es casada, tiene su pareja, pero no sé si en algún momento rascarse la espalda cuesta muchísimo. Es algo que casi no podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Tenemos que decirle a alguien que nos haga favor de rascar la espalda, ¿verdad? Rásquele usted la espalda a su pareja. Empieza a ver, ay, qué rico, eso es algo tan delicioso, ¿verdad? Hay tantas terminaciones nerviosas ahí en la espalda que cuando la rascan, ay, se siente algo, eso es un placer, para mí es un placer. ¿Cree usted de que en esa rascada en la espalda quedan indicios? No es una escena del crimen, pues porque yo pedí que me rascaran la espalda, usted va a pedir que le rasquen la espalda. Pero a quien le rasque la espalda, le van a quedar células epiteliales suyas en sus uñas. Esas células epiteliales, al analizarlas, tienen un gran contenido genético de ácido desoxirribonucleico, ADN. ¿Cómo va usted a obtener esa de la víctima, ya sea con o sin vida? Hay que cortarle las uñas. ¿Por qué? Porque entonces ya el laboratorio, por medio de aquel método científico, el laboratorio de INACIF, va a establecer si encontró células epiteliales en esas uñas. Y si encontró células epiteliales, entonces va a analizar para ver si es posible sacar un perfil genético. El sospechoso. Volvamos nuevamente al sospechoso. ¿Qué le podemos buscar al sospechoso? Golpes, me decía aquí. Cabellos del agresor. Sí, soy Orellana. Muy bien, gracias por su respuesta. En el cuerpo de la víctima. ¿Sabe usted cómo se aplica el protocolo de Minnesota en las víctimas? Yo lo he buscado muchísimo en internet, ese protocolo de Minnesota. Porque aquí ustedes me están dando respuestas y agradezco su participación. Me están diciendo restos de ADN. Muy bien. ADN es lo mismo que un fluido corporal. El fluido corporal va a tener restos de ADN. No únicamente un fluido seminal o el semen propiamente dicho. Saliva, sudor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿El fluido? Pues saliva. Sangre, la sangre también. Gracias. Digamos que es de trámite, esto que encontramos en la víctima o en el sospechoso. Cabellos, muy bien, cabellos. ¿De quién son estos cabellos? No sé. ¿Los embalaron? No. ¿Y por qué no los embalaron? Ay, no, ¿para qué? Guácala, si los tenía, la mano ya estaba muy rígida, ¿y cómo costó? Había que embalarlos. Pero ¿en qué caso se aplica el protocolo de Minnesota?
Se busca ese protocolo de Minnesota. Es ese método científico que cualquiera dirá que no lo apliquen en mi víctima. Pero la aplicación de este protocolo en las víctimas, sobre todo menores de edad, ha dado muy buenos resultados. Permite establecer si el cuerpo de la víctima sufrió lesiones anteriores a esas recientes. Le va a permitir establecer la aplicación. ¿Cuál es el protocolo prácticamente de aplicación? Valga la redundancia. ¿Cuál es el protocolo de aplicación del protocolo de Minnesota? Ya les quedará a ustedes, porque si se los digo aquí, tal vez me van a censurar y me van a cerrar la clase. Y no quiero que eso pase. Pero es un método científico totalmente invasivo en el cuerpo de la víctima, que ha permitido resolver casos. De verdad, ha permitido resolver muchos casos y determinar que las víctimas, sobre todo cuando son menores de edad, sufrieron maltratos anteriores. O sea, hay veces que yo digo, eso ya no era maltrato, eso ya era homicidio en grado de tentativa o parricidio en grado de tentativa, porque hay niños muy golpeados. Y entonces aquí es donde tiene que entrar de lleno esta investigación criminal, a buscar. Yo siempre le he dicho, más vale que sobre y no que falte. Yo recuerdo un caso y se los voy a comentar, sale porque pues, la verdad que ustedes tuvieron la culpa, que yo me recuerdo ahorita de esto, porque Zoe y Elías, ambos mencionaron, claro, aquí me pregunta Catherine, Pamela, si el sudor es un fluido que puede contener ADN, sí, todo lo que nosotros sacamos del cuerpo tiene ADN. Yo no sé si usted, yo cuando estaba estudiando en la universidad había un amigo que era doctor, entonces todos nos sentíamos así tan felices porque era un médico el que estaba estudiando Derecho y nos enseñó muchas cosas. Eso sí es conocimiento empírico, ¿verdad? Porque lo fuimos aprendiendo. Yo nunca estudié medicina, pero aprendí muchas cosas de él. Y él nos decía, ¿se han levantado ustedes y sienten que cuando uno se levanta, ahora en la mañana, que tiene muchos como unos pellejitos blancos aquí en los labios? Sí, pues ya todo nos ha pasado, que no hemos tenido tal vez ese cuidado de ver qué está pasando. Esos pellejitos de los labios tienen un gran contenido de ADN. Todo lo que nuestro cuerpo saca tiene ADN. El sudor, entonces, por lo mismo es algo que el cuerpo está trabajando, está sacando, es un fluido. Y podemos encontrar, va a servir para formar un perfil genético. Pues les decía yo de este caso, porque Zoe y Elías mencionaron cabellos también. En una escena del crimen, en una casa cuando la mamá entró, aquí en San Miguel Petapa, pues no había visto a su hija desde hacía, pues, por ejemplo, 3 días. Y dijo, pues mi hija nunca me dejaba de llamar y siempre me hablaba, entonces como no me llamó durante 3 días, yo fui a la casa y resulta que cuando llegué a la casa, ella estaba sin vida y al cuerpo en proceso de descomposición. Cuando llegó la fiscalía a trabajar el cuerpo, encontraron a la víctima tirada, pues así, daba la impresión que se había caído de unas gradas. Pero cuando porque a los fallecidos siempre se les toma la huella, la ficha necrodactilar, o sea, sus impresiones dactilares, todas. Así está identificado, siempre se le toman las impresiones dactilares. Cuando a ellos, porque como estaba muy rígido el cuerpo, cuando ellos quisieron extender sus dedos, vieron que tenía cabellos, tenía en su mano, la víctima tenía cabellos en su mano, los embalaron, perdón, y los mandaron a INACIF. Guardaditos, pues porque no tenían que pedir o no sabían qué pedir, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? En ese momento estaba empezando la investigación. Desapareció la hija de ella y obvio que no estaba la pareja, el esposo. Entonces, como dice aquella adivinanza, ¿verdad? Tiene orejas de perro, tiene trompita de perro, colita de perro, patitas de perro, ladra como perro. ¿Qué es? O sea, no vamos a decir, me decía mi amiga, no vamos a decir que es un pato, ¿verdad? Me decía, es un perro, Keila. Y entonces, no estaba el esposo,
No estaba la hija de quien sospecha. O sea, de verdad, no es que no sea mal pensado, pero el primer sospechoso va a ser el ausente, que no está, ¿verdad? Qué casualidad que en 3 días nunca dijo que su pareja o no la había visto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el hijo? Inmediatamente se abrió la investigación con el esposo. Cuando se encontró el esposo, dijo, él tenía su coartada. Dijo, no, es que fíjese que yo andaba, yo me fui a mi pueblo, yo me fui a mi tierra, pero ella sabía que yo me había llevado a nuestro hijo o a nuestra hija. No recuerdo si era niño o niña. La cosa es que tenían un hijo en común. Yo digo que ya se cayó de las gradas. Yo digo que ya se cayó y tal vez se cayó. Y por la forma en que estaba el cuerpo, pues la verdad es que coincidía con la caída, pero no nos coincidía el cabello. ¿Por qué? El cabello de ella era largo. O sea, no tan largo, pues, pero así era, digamos, como el mío, corto, pero al hombro. Y el cabello que ella tenía en la mano, se sabía que era un cabello corto. Entonces empezamos a investigar, hasta que se logró sacar su perfil, que se le extrajera sangre, para cotejarlo con las muestras de cabello que ella tenía en las manos. Y coincidió el perfil. Aparte de eso, cuando ya el método científico aplicado por el médico forense le hizo la necropsia, estableció que a simple vista no se veía que ella hubiera sido ahorcada, asfixiada. Pero en el proceso de necropsia, como abren el cuerpo, él encontró aquí, por dentro, la marca de 2 dedos, compatible con 2 dedos. Entonces pregunto yo, sale por su comentario, Zoe y Elías, gracias. Así, el hombre, pues estoy segura que hoy por hoy mantiene su inocencia. Pero, ¿por qué nunca denunció que no tenía una comunicación con ella? Porque ella tenía cabello de él en la mano, porque ella tenía, no sé, esa señal como de ahorcamiento. No la ahorcó con una cinta, no, fue con la mano, porque el doctor dijo que es compatible con 2 dedos. Hasta hizo así, ¿ve? Sí, cabal, aquí son 2 dedos. Me hicieron mucha presión en la garganta. Policía Nacional Civil hizo un excelente trabajo porque se fue con los vecinos de atrás, o sea, le dieron la vuelta coronaron la manzana y le preguntaron si habían escuchado ruidos extraños hace como unos 3, 4 días y los vecinos dijeron que sí, que allí constantemente habían discusiones, peleas. En apariencia, el hombre se lava mucho la mujer. Entonces todo fue dando clic. ¿Había una coartada? Claro, había coartada. ¿Era válida? Tal vez no, porque la prueba científica nos decía lo contrario. La prueba científica, y aparte el levantado de antenas del teléfono de él, lo ubicaban con el tiempo aproximado de la muerte. Entonces, ¿a qué voy? Esa prueba científica, esa intervención de INASIF, nos daba la certeza como fiscalía de que teníamos a la persona adecuada, que no como Ulpiano, ¿verdad? Como Ulpiano decía, que pues había que dejar libre a este que tal vez ese es el culpable, que tener un inocente preso. No, ahí al menos yo tenía la certeza de que él había sido. Que no le estaba aceptando, que nunca lo iba a aceptar, pues era otra cosa, es un tema aparte. Pero el cuerpo de la víctima muchas veces es lo fundamental, no siempre, pero el cuerpo de la víctima es rico en indicios. Y por último también tenemos los sospechosos, los testigos, perdón. Los testigos nos van a aportar esa información, nos van a aportar esos datos que muchas veces ni la familia tiene o los más cercanos a ellos, lo van a desconocer. La investigación no es un proceso que recaiga en el talento del investigador. No es únicamente que yo soy excelente investigador. Es necesario ese talento, claro que es importante. Pero también son importantes las técnicas y los métodos utilizados. Estos métodos se pueden aprender.
Yo siempre lo he dicho, de verdad, siempre, siempre. Cuando estuve en una fiscalía municipal, tenía un compañero que los casos se le resolvían solos. Tenía ese talento, tenía ese... Era envidiable, la verdad que todos los auxiliares decíamos, ay no, pues es que aquel dichoso. Hubo una escena del crimen, ¿y quién está de turno? Fulano. Ay Dios, el caso ya se le resolvió. Ahí van a ver qué va a traer, va a venir solo a pedir órdenes de aprehensión. Y casi siempre pasaba así. A uno le costaba un poco más. Uno tenía que aplicar estas técnicas y estos métodos que sí se pueden aprender. El talento, pues tal vez es poco lo que necesitamos, pero lo primordial es que sepa qué método o qué técnica se va a aplicar en el procesamiento de la escena del crimen. Porque es importante un método. Cuando se usa una metodología se evitan los errores, se omiten los olvidos, se tiene un orden adecuado para recolectar el material probatorio. ¿Encontró que ese es el protocolo de Minnesota? ¿En qué se aplica? ¿Cuándo se aplica? Es más que todo está implementado en un convenio internacional sobre ciertos puntos, pero se aplica aquí en Guatemala. Y se le quedó, ¿verdad? Protocolo de Minnesota. Pero le estamos hablando ahorita también de la importancia de un método en la investigación criminal. Vamos a evitar errores. Es importante. Mire, yo después de que me pasó aquello de la cédula que les dije, me daba tanta desconfianza y decía, ¿será que sí es o será que no es? Yo no sé si usted ha visto cuerpos sin vida, pero cambia mucho, cambia las facciones. Y sobre todo si ya ha pasado algún tiempo, si han pasado horas. Pues el cuerpo, no sé, no es lo mismo que yo esté viva ya sin vida, pues, o sea, cambia uno mucho. Las facciones son distintas. Entonces yo decía, ¿será que es este? ¿Será que no es este? Porque no quiero dar todas las vueltas que tuve que hacer en aquel momento en el registro civil para enmendar aquel error. Y precisamente por eso se toman las impresiones necrodactilares, para evitar errores. Es ese método, que aunque tengamos la certeza, no, hombre, a simple vista, ahí está la familia, todos dicen que es él. Pero ¿y si no? Ay, no, hombre, tan desconfiado que es. Nos vamos a tardar más, ahí sí no importa, pero yo prefiero hacerlo así. Evitar los errores. Omitir olvidos. Pasa también. Somos seres humanos, cometemos errores, se nos olvidan las cosas. Y al implementar un método, tenemos un orden adecuado para recolectar el material probatorio. ¿Recuerda usted aquella ley del organismo, de ley orgánica del Ministerio Público, en donde se le ordena a aquel que lleve un proceso que debe trabajar en forma ordenada para que el sujeto procesal que quiera ver el expediente tenga un orden lógico y cronológico? Entonces aquí, ¿por qué es importante el método? Para evitar errores, para omitir olvidos y para tener un orden. Pasos a seguir. Pasos a seguir. El investigador debe tener un objetivo en mente. Su investigación ha de realizarse de la manera más adecuada. Esta es la que conduce al esclarecimiento de los hechos, el procesamiento del culpable, la exoneración del inocente y la ayuda al sistema judicial para que pueda aplicar las sentencias justas de acuerdo al caso. Recordemos el artículo 290 del Código Procesal Penal. Aquel artículo que obliga al Ministerio Público a extender la investigación para recabar medios no solo de cargo, sino también de descargo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es el esclarecimiento de los hechos, esa verdad histórica de lo que ocurrió. Enterarnos, saber, pero también poder demostrar. ¿Por qué? Porque una vez que podamos demostrarle al juez que esto ocurrió de esta manera, entonces vamos a poder sujetar al proceso, ligar al proceso
al responsable o los responsables. Y si ya está sujeto a proceso una persona inocente que nada tiene que ver con el proceso, entonces vamos a decir con las disculpas y la vergüenza del caso, él no es. Él no es. Para eso está también la prueba de descargo. Esto le va a ayudar al sistema judicial para que al dictar una sentencia, tenga toda la certeza y no exista rango de el menor, y el tribunal esté convencido de que a quien va a condenar, porque la condena lleva implícita aquella privación de libertad, es la persona correcta, o que está dejando libre al inocente. Entonces no va a haber cargo de conciencia, ¿verdad? El artículo 290, la extensión de la investigación le faculta al Ministerio Público. Para mí, es el artículo que privilegia este sistema acusatorio. No el inquisitivo no andaba buscando pruebas de descargo. El inquisitivo sí o sí es este y es este. Porque me cae bien, porque me cae mal, por cualquier cosa, pero es este. El sistema acusatorio no. Y el artículo 290 lo plasma, le da vida a esas garantías de tener la certeza de que quien está ligado al proceso es el correcto. Y si no, pues entonces, espera. Lástima por el tiempo que estuvo ahí, ¿verdad? Pero es peor que se condene a 15, 20 años a un inocente. Entonces, disculpe, fueron 3 meses. Lo siento. Y a veces ni siquiera aún lo siento, ¿verdad? Para lograr el paso de la teoría a la práctica es necesario que el investigador tenga en cuenta una serie de aspectos fundamentales. ¿Qué va a buscar el investigador? Bueno, probar que se ha cometido un delito, identificar a la víctima, individualizar al sospechoso, probar la manera en que el sospechoso cometió el delito, localizar al delincuente y probar, vean aquí, probar la culpabilidad. A estas horas de la noche ya cuesta un poco, ¿verdad? Ya uno viene hablando mucho y la garganta pasa la factura. Pero bueno, hablemos de probar que se ha cometido un delito. Aquí la presentación dice un delito. ¿Será que una persona puede cometer varios delitos? ¿Vio usted las noticias hace poco? Creo que fue la semana pasada que condenaron a una persona que violaba indigentes. Mataba y violaba indigentes. ¿A cuántos años lo condenaron? ¿Sabe usted? ¿A cuántos? Que yo escuché en las noticias que fueron 141 años y que se le logró demostrar que le dio muerte a 3 personas. Yo me puse a pensar cuando vi la noticia. Por supuesto que el rol del abogado defensor es buscar lo mejor para el cliente. Hay casos en los que uno dice, no, pues yo aquí, como los niños, ¿verdad? Cuando juegan, paso, no, aquí no le entro, gracias. Le voy a pagar. Sí, bueno, es cuestión de dinero, ¿verdad? No puedo. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si esta persona que fue condenada a 141 años viene y le dice, mire, yo necesito que usted me defienda? Pues todo está en mi contra, pero necesito que me defienda. Rebájeme los 141 años. O tengo entendido que van a pedir 40 por cada uno, pero al menos 40, pues, si no, 120. ¿De qué forma se hubiera pronunciado usted? ¿Por qué? Porque aquí dice que va a probar que se cometió un delito, pero ¿y qué si el procesado cometió más de un delito? ¿Qué si es continuado el delito? Pero pues sí, sancióneme, pero no tanto, pues. O el caso en el que yo les dije, ¿qué solución le dan ustedes al que tiene 2 delitos? ¿Va preso? O sea, ¿qué hubiese pasado? No sé si la defensa en algún momento lo pidió. Si a esta persona
de 3 delitos. Le hubiera dicho, está bien, pues mire, pues sí, yo ya sé que aquí están las cámaras, lo captaron, no hay lugar a dudas, el fotograma, la ropa, el allanamiento, todo dice que es este. Es como la adivinanza del perro, ¿verdad? Tiene orejitas de perro, trompita de perro y es perro. Pues aquí, pues usted tiene todo en su proceso y no me queda la menor duda, al igual que el tribunal, que pues que puede existir la probabilidad, todavía con el beneficio de la duda, de que mi defendido haya participado, ¿verdad? Si el tribunal considera de que la prueba diligenciada en este caso es suficiente para condenar a mi defendido, solicito que la imposición de la pena sea en concurso ideal, tomando en cuenta que el derecho penal es humanitario, tomando en cuenta que el derecho penal eh, eh, busca también la tutela judicial efectiva para todos los sujetos procesales. Una vez que esté ya en cumplimiento de la pena, será el proceso de ejecución. ¿Y qué busca el proceso de ejecución? Lograr que se reinserte a la persona nuevamente a la sociedad. Entonces, honorable juzgador, yo ruego que se le conceda la oportunidad y que en el caso de que condene, exista la imposición de la pena mínima en concurso ideal o real, no sé, ¿cuál le va a convenir más? Debe de saber usted cómo se aplican los concursos del delito, el real y el ideal. ¿Por qué? Porque va a probar que se cometió un delito. Porque entonces, ay, sí, pues pagó tanto para que lo condenaran igual. O sea, el rol del defensor tiene que ser muy bien hecho. Papel de abogado defensor. ¿Qué va a decir? Ay, sí. Mire, el MP pidió 141 años, pero mire, qué buen abogado. Es uno que salió de la Universidad Rural de Guatemala. Y gracias a Dios solo me dieron 40. O sea, igual va mal, pues, pero no es lo mismo 140 a 40. Le rebajó 100 años. O mire, solo me dieron 50, pero el MP había pedido 140. Qué exagerado. Pues gracias a Dios me dieron 50 nada más. Hago la mitad, 25, ya me voy. O sea, hay que ver, hay que buscarle soluciones. ¿Por qué? Porque la fiscalía, por medio de aquellos investigadores, va a probar que de verdad se cometió un delito, va a identificar a la víctima, va a identificar al responsable, va a tener la certeza de decirle al tribunal, con todos los medios de investigación que hizo mi equipo de CRI, Policía Nacional Civil, EIC, logramos establecer que este que usted tiene aquí, señor juez, es sin lugar a dudas el responsable, diría aquel debate de Cantinflas, ¿verdad? El que acarició en su mente la idea criminal de una forma fría para acechar a su víctima y deshacerse de ella. Individualizar a la víctima, individualizar al sospechoso, probar la manera en que el sospechoso cometió el delito, tiene que demostrar qué pasó. Pero está bien, hasta ahí va bien. Su sospechoso supo que usted pues le encontró o no le tomó como válida su coartada. Se fugó. Hay que localizarlo. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que hayamos trabajado tanto si no se va a ejecutar una orden de aprehensión. Ya está, hasta tengo la orden de aprehensión, pero no la puedo ejecutar, pues sabe dónde está. No, también hay que localizar al delincuente y probar la culpabilidad. Pero, ¿acaso probar la culpabilidad no le toca a los juzgados? Porque usted está diciendo, licenciada, que el investigador también va a probar la culpabilidad. ¿No usted ha dicho que la jurisdicción es única y exclusiva? Pues, claro, yo se lo he dicho. Se lo digo y se lo mantengo. Veamos por qué. ¿Qué tiene que ver el investigador? Veamos aquí. Aunque es una labor que recae sobre las autoridades y el personal judicial, como ciencia auxiliar del derecho, los criminalistas y peritos forenses prestan apoyo incluso en esta instancia. ¿Por qué? Pues porque en el juicio las pruebas aportadas deben sustentarse de manera conveniente y se va a demostrar ante esos mismos tribunales, más allá de toda duda razonable, que las conclusiones de los peritajes son reales.
Ah, sí, pero ahí es el INASIF el que está trabajando. Sí, pero sí, el investigador criminal no le da las armas, por así decirlo, al INASIF. INASIF no va a poder hacer nada. Entonces, ahí donde ya se trabajó en conjunto, va a ayudar a probar la culpabilidad. No van a decir ellos, ay, sí, no va a decir INASIF, ay, él es culpable, o el investigador, no, él es culpable. No, eso le toca a los jueces, que lo van a hacer gracias al trabajo de estas personas. Digamos entonces. Hablemos del investigador criminal. ¿Mira usted esta caricatura? ¿Se recuerda de este investigador? Bueno, el investigador es el canal para establecer comunicación entre los sujetos involucrados. El canal de comunicación. Las ciencias forenses se apoyan en el método científico para atender los requerimientos de los investigadores y funcionarios judiciales. Este método tiene plena aplicabilidad en la investigación criminal. El método científico, nuestra prueba reina, difícil de refutar. ¿Quiénes participan en el proceso de investigación criminal? Primero tenemos al fiscal. ¿Cuál es su rol? Dirigir la investigación. Luego está el investigador, que es el que acopia la información. Tenemos al criminalístico, que encuentra evidencias, y el forense, que va a analizar la información. Veamos qué es acopiar, porque aquí vimos que el investigador va a acopiar la información. Entonces veamos la definición. Acopiar. Reunir en gran cantidad provisiones. El investigador va a ir a buscar mucha de esa información que tenga que ver con ese hecho criminal. Va a llevar provisiones, como la abejita reina, ¿va? O las, ¿cómo se llaman las abejas que le llevan a la reina? Ay, se me fue el nombre de estas abejas. Ellos le van a llevar al fiscal todos estos datos. Como sinónimo podemos decir que acopiar es juntar, reunir o acumular. Las obreras, las abejas obreras. No se vino la palabra. Bueno, vamos a hacer un cuadro comparativo. Aquí hay un cuadro comparativo para poder ver qué hace el método científico y qué hace el investigador criminal. El científico plantea un problema. El investigador le va a plantear una noticia criminal. La noticia crimini. ¿Qué es la noticia crimini? Bueno, una noticia. El científico observa el fenómeno. El investigador observa el lugar de los hechos. Ve, mira a su alrededor, analiza de forma rápida. Está procesando mentalmente una posible o varias posibles hipótesis criminales. El método científico recolecta datos. El criminalístico recolecta evidencias. El científico va a analizar e interpretar la información, en tanto que el criminalístico va a analizar e interpretar las evidencias. Aquí tenemos puntos comunes. Tanto el método científico como el criminalístico va a elaborar hipótesis. Van a verificar sus hipótesis. Uno va a generar leyes y el otro va a generar la teoría de su caso, esa hipótesis criminal. Uno va a emitir un juicio crítico y el otro nos va a permitir llegar a un juicio oral. Vemos ahí entonces las diferencias. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el método científico? ¿Y qué hace el método de investigación criminal? Ser investigador criminal implica el desarrollo de habilidades y competencias. No cualquiera puede ser investigador. Estas habilidades y competencias son propias de los investigadores científicos, sumado a las necesarias para sobrevivir en un hecho hostil y no en un laboratorio. Veamos nuevamente la diferencia entre un investigador científico y un investigador criminalístico. El científico va a estar en su laboratorio, en sus oficinas, en un lugar pues un tanto más seguro, en tanto que el investigador criminalístico tiene que salir al lugar de los hechos. Y el lugar de los hechos es un lugar hostil, difícil. Es un lugar en el que tiene que enfrentarse a cada una
de las situaciones complejas que trae la escena del crimen. Los investigadores criminales han de sortear los intereses y las subjetividades que se presenten por parte de los victimarios y las víctimas para direccionar la investigación. Pasa y la víctima tiene tanto temor de declarar las cosas como son y le va a redireccionar la investigación a un punto neutro, a un punto que no es la verdad. El investigador debe estar atento. Así esto está ocurriendo. O si el propio victimario es quien está tratando de desvirtuar la investigación. Es difícil el trabajo que realizan los investigadores. Pero viene la parte peor, no solo la hostilidad, lo difícil de la víctima y el victimario, sino las presiones de las propias jefaturas que le exigen resultados. ¿Cómo va el caso? ¿Qué pasó con el caso? Ya mucho tiempo, ya no se resolvió, mire que todo estaba, ya el caso estaba casi resuelto y usted lo echó a perder. O sea, tiene que ir lidiando con eso también. Y no es fácil. El rol del investigador criminal es fundamental, pues las debilidades de la investigación criminal se evidencian en el aumento de los niveles de percepción de inseguridad, impunidad, entre otros. Sin embargo, las buenas prácticas pocas veces serán reconocidas. Bueno, algunas veces cuando se resolvía un caso uno esperaba una felicitación de sus jefes, cosa que nunca llegaba. Por eso dice aquí, la propia doctrina considera eso. Pocas veces va a ser reconocido el buen trabajo que se hace, pero igual es obligación hacerlo. Tenemos que hacerlo por convicción, por principios morales. ¿Y para qué? Por, no sé, por esa sociedad que está tan golpeada, tan cansada de esta inseguridad y la impunidad. Es por eso que el trabajo que realiza el investigador debe ser pulcro, debe ser perfecto. ¿Por qué? Porque si no se hace bien ese trabajo de investigación criminal, no solo se va a ver reflejado en la inseguridad y en la impunidad, sino que pues va a traer como consecuencia una sentencia absolutoria. Hasta ahí se va a ver. Una investigación criminal desarrollada de acuerdo al rigorismo del método científico facilita las labores propias de los administradores de justicia. Le permitirá al juez tomar una decisión fundada en elementos objetivos que soportan los embates de una audiencia en la cual, en virtud del principio de contradicción, ¿qué es el principio de contradicción? ¿A quién le asiste este principio? ¿En qué fase del proceso se aplica el principio de contradicción? ¿Qué es? Bueno, aquí establece, en virtud del principio de contradicción, la parte en contra de la cual se presenta va a tratar de desvirtuar esa prueba, pero con el método científico, que va a ser que hoy por hoy se busca por excelencia que sea la prueba reina, este método científico le va a dar la certeza al juzgador de que no se está equivocando, de que la prueba le está ilustrando qué ocurrió. Principio de contradicción. Veamos aquí la definición del principio de contradicción. Toda persona tiene derecho a confrontar las pruebas que se presenten contra él en un juicio. O sea, no tengo por qué aceptar lo que el Ministerio Público me está diciendo. Ah, usted está diciendo que yo tal cosa con esto, pues yo le demuestro con esto que no. Ahí vamos a contradecirnos. Ese principio es una garantía de contradecir, de refutar que lo que está diciendo no es cierto. Análisis forense. ¿Qué es esto? Es el proceso formal que se encarga de recoger, analizar, preservar y presentar a través de técnicas y herramientas la información, de tal forma que el investigador forense digital pueda entregar un informe en donde presente
los hallazgos de manera lógica y con un sustento claro de lo que desee demostrar. Esto es el análisis forense. Ese proceso formal que recoge, analiza, preserva y presenta, por medio de la aplicación de técnicas y herramientas, toda la información que el investigador forense le entregó. ¿Para qué? Para que este perito presente todos los resultados de forma lógica y con un sustento claro. Se puede describir el proceso de análisis forense a través de las siguientes fases. Los peritos van a rendir sus informes, pero cuando uno tiene el informe es la fase final. Ellos preparan la información, recaban su investigación sin variar las formas del proceso. Por eso cuando se requiere que la aplicación del peritaje, ellos piden los antecedentes del caso. Cuenten la historia pequeña de qué fue lo que pasó para yo saber qué busco, a dónde voy, para entenderle qué es lo que usted quiere. Luego viene la presentación y el cierre. Siempre hablando de la investigación, es el proceso más complejo del proceso e involucra un gran número de actividades. No es fácil llegar a resolver un proceso. Aunque no se resuelva, aunque no pueda individualizar al sospechoso, para determinar que no es delito o que no puede proceder, usted debió haber realizado un montón o diversas actividades para recabar medios de investigación que le permitan sustentar su proceso, ya sea para cerrarlo, para aplicar alguna medida desjudicializadora o para pedir la apertura a juicio. Esta etapa debe tener clara la premisa de que es importante, desde el principio hasta el fin, mantener la cadena de custodia. En los debates, al menos cuando yo voy, yo lo primero que busco es el error en la cadena de custodia. No fue bien embalado, no fue bien llenada la cadena de custodia, y si la cadena de custodia no está conforme a la ley, no me da entonces una garantía y una certeza jurídica del indicio que se pretende demostrar, o de la evidencia o prueba que se pretende demostrar. Hablemos entonces de la cadena de custodia. La custodia de los indicios deberá ser llevada estrictamente para que en el momento de hacer entrega de los indicios a las distintas oficinas se tenga un orden lógico y enmarcado en el ámbito jurídico y así validar su manejo. Dar la garantía. ¿Cualquiera puede tener una cadena de custodia? No. ¿Policía recoge indicios? Sí. ¿A quién los lleva? Al Ministerio Público. Ahí empieza la cadena de custodia. Ah, bueno, ¿dónde los encontró? Yo voy a ver. Y empieza. La cadena de custodia es una hoja sencilla, pero que a todos nos da la certeza de que se tuvo ese cuidado, de no cambiar, de no variar, de no alterar ese indicio. Debe tomarse en cuenta que el análisis forense, era lo que yo les decía, se realiza únicamente por peritos del INASIF. Para eso está entonces la ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, versus la investigación criminal. ¿Quién hace la investigación criminal? ¿Cuál es el sustento para que los DICRIS puedan hacer esta investigación criminal? Su fundamento es el Manual de Normas y Procedimientos para el Procesamiento de la Escena del Crimen, edición 2013, que es la única que hay de momento. ¿Qué es el Manual de Normas y Procedimientos para el Procesamiento de la Escena del Crimen? Aquí tenemos la definición. Es un instrumento técnico-administrativo que establece normas y procedimientos a seguir en la ejecución de las actividades relacionadas con la aplicación adecuada de técnicos forenses y criminalísticos en el procesamiento de la escena del crimen. Ahí está. ¿Hay una ley para poder trabajar la escena del crimen? Pero sí hay un manual, convalidado por el Ministerio Público. Y este manual nos da la definición de qué es un investigador y qué es un técnico. Nos dice que un investigador es la persona de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas o de la Policía Nacional Civil. Ah, bueno. Alguien me dice aquí que cómo puede buscar una cadena de custodia. Yo tengo
y voy a tratar de escanear el documento y voy a ver si lo pongo en la próxima clase para que ustedes vean cómo es la cadena de custodia. Gracias por su punto, Elías. Sigamos hablando de quién es investigador. Es la persona de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas o de la Policía Nacional Civil que tiene asignadas funciones específicas de obtención de información e investigación operativa. Son los investigadores. ¿Qué es un técnico? Vemos que pueden ser de MP o de MP, de PNC o de MP. Y el técnico es la persona de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas o de la Policía Nacional Civil que tiene asignadas funciones específicas en el procesamiento de la escena del crimen y recolección de indicios, así como apoyo en la realización de allanamientos. El investigador, su palabra lo dice, va a ir a investigar. El técnico es el que va a procesar, va a intervenir en las escenas del crimen. Artículo 40 de la Ley Orgánica del MP, Dirección de Investigaciones Criminalísticas, nos indica que coadyuvará en la investigación, recolección, procesamiento y análisis criminalístico de cualquier evidencia, indicio material, digital o de cualquier índole que se relacione con la comisión de acto delictivo que investigue en las distintas fiscalías o dependencias del Ministerio Público. Sus actividades las desarrollarán a solicitud del fiscal a cargo del caso. Ni investigadores ni técnicos van a trabajar de oficio. Van a intervenir a solicitud del encargado del caso o del encargado del procesamiento de la escena del crimen. El artículo 48, siempre de la Ley Orgánica del MP, nos refiere a la investigación. ¿Y quién va a estar a cargo de esta investigación? ¿Qué requisitos debe reunir? El fiscal a cargo de la investigación de un delito debe reunir los elementos de convicción, esos elementos de verdad, de los hechos punibles en forma ordenada. Nuevamente, hago énfasis en ese orden para trabajar, que permita el control del superior jerárquico, de la defensa, de la víctima y las partes civiles, de todos los que tengan intervención en el proceso. Para que un fiscal tenga éxito en el diligenciamiento del expediente, los elementos de convicción recabados son proporcionados en gran porcentaje por los investigadores y técnicos en investigaciones criminalísticas. Ellos son los que salen a recoger, a recabar esos indicios, esa información que le van a llevar al fiscal para que éste ya le dé forma, ya descarte o diga, bueno, pues todo me sirve, lo voy a procesar, lo voy a trabajar y ya lo redireccione a donde considere pertinente para su análisis. Pero es gracias al trabajo que se va a hacer en esas hostilidades o bien en la comodidad de esos laboratorios con la aplicación del método científico. El artículo 343, último párrafo del Código Procesal Penal, nos dice por qué es importante este trabajo de la investigación. De igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. Estamos hablando de que una vez declarada la apertura a juicio, vamos al ofrecimiento de prueba. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. En este momento procesal es cuando se establece la calidad de la investigación realizada por los técnicos investigadores. Por último, aquí alguien me pregunta si yo tengo el manual de normas y procedimientos para el procesamiento de la escena del crimen. ¿Se lo puedo compartir? Sí lo tengo, pero no sé si el correo electrónico soporta ese archivo, pero está en la página del MP, www.mp.gov.gt. Solo pone usted ahí, manual de normas y procedimientos para el procesamiento de la escena del crimen, como un libro. O sea, ¿ha visto usted el Código Procesal Penal comentado? Cuando lo imprima de lado a lado, así le va a quedar este manual. Puede descargarlo de la página, Elías, o el que quiera. Es un documento que todos debemos leer y que estoy segura muchos fiscales ni siquiera han leído. Así que, pues, damas y caballeros, agradezco el tiempo que me concedieron, que me permitieron poder compartir con ustedes. Esta es su clase 5. Espero que haya sido de utilidad. Les deseo feliz descanso. Muchísimas gracias por haberme atendido. Feliz noche.